Gracias a cada una de las personas que nos visitan, que están escuchándonos a través de las diferentes plataformas, ahí en Facebook, aquí también en Zoom. Sean todos bienvenidos, mis hermanitos, y vamos a continuar estudiando, si Dios quiere. Hoy vamos a terminar la primera parte de en cuanto a los propósitos de los milagros, aquí en nuestra serie de estudio, conociendo al Espíritu Santo de Dios. Mis queridos hermanos, a modo de resumen, de mirar lo que estuvimos viendo anteriormente, miramos al menos que encontramos 5 propósitos para los milagros registrados en la Biblia, que las personas, los santos hombres de Dios, escribieron, por supuesto, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y el primer propósito que mirábamos es que los milagros sirvieron como objetivo para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, para crear fe en nuestros corazones, para crear fe, para tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda ya en el libro de Juan, que dice Juan que hubo muchos más milagros, muchos más señales que Jesús hizo, que no se escribieron en este libro, pero las que se escribieron fueron ¿para qué? Para que creyesen que Jesús es el Hijo de Dios. También mirábamos un segundo propósito, que es estos señales hacían y cumplían la función de fortalecer la fe de sus discípulos. Y citábamos allá en el hecho cuando Jesús resucitó a Lázaro. Recuerda que dijo, esto es para que ustedes crean, para que ustedes miren, para fortalecer, para que ustedes se den cuenta que en verdad sí soy el Hijo de Dios. Jesús estaba mostrando esas señales poderosas para que sus discípulos sigan confiando, sigan confirmando que Él es el verdadero, Él es elegido, Él es el ungido de Dios. Y también los milagros ayudaban a identificar a los apóstoles verdaderos de Dios, como los apóstoles eran los mensajeros indicados, los que Dios había escogido, porque recuerda ya en el libro, en las evidencias que decía, sabemos cuando, cuando, se me fue el nombre, cuando aquel hombre erudito en la palabra de Dios fue a mirar a escondidas a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Jesús porque ninguno haría estas señales si Dios no estuviera con él. Asimismo, los discípulos más adelante comenzaron a hacer esas señales y las personas se daban cuenta de la misma manera que si no viniesen de Dios, no pudieran hacer semejantes señales, semejantes prodigios. Y esos milagros, esos dones, esas señales eran para revelar el perfecto mensaje de Dios. Dios lo escondió para darnos a nosotros esa valiosa información, ese mensaje de salvación. Las personas mejores preparadas no entendían. Los príncipes, los más educados, no pudieron entender ese mensaje de Dios, porque si no, nunca hubieran asesinado, nunca hubieran matado, nunca hubieran maltratado, nunca hubieran blasfemado a nuestro Señor Jesucristo. Mas es revelada a nosotros para que comprendamos lo que Dios quiere para con nuestras vidas, cómo es el camino a la salvación, cómo es que Jesús es la única puerta, el único camino, la única escalera, la única conexión entre la humanidad y Dios. Y hoy vamos a mirar el último objetivo de estos milagros, que es confirmar el mensaje del Evangelio. Sí, mis queridos hermanos, y le voy a invitar a abrir nuestras Biblias allá en Marcos capítulo 16, los versículos 19 y 20. Y esto es increíble porque en el contexto de estos versículos, Jesús está enviando a todos sus discípulos y por el mundo y que
y predicar el evangelio. Y esto es algo increíble porque nosotros nos fijamos en esos versículos y por supuesto son muy importantes de ir a predicar el evangelio. Pero fijémonos en los versículos 19 y 20 que tal vez estemos pasando por alto. Mas hoy, mis queridos hermanos, les invito a que siempre lo tengamos presente porque dice el versículo 19. Allí en pantalla también está, mis queridos hermanos, y dice: y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Y fíjese, y confirmando la palabra con señales que la seguían. Esto es increíble porque ellos iban a predicar el evangelio y las señales que ellos hacían servían como confirmación de que verdaderamente ese mensaje era de salvación. Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas que os he enseñado para que les guarden, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, hasta el último día. Y ellos hicieron exactamente lo que Jesús les dijo y salieron y predicaron en todas las regiones que ellos podían, caminaban, iban predicando y no solamente hablaban, sino que iban haciendo señales que confirmaban ese verdadero mensaje de Dios. Esto es increíble, cómo sus discípulos, cómo sus apóstoles estaban ratificando que lo que decían era directamente palabra de Dios para salvación. El Antiguo Testamento era reconocido como la revelación autoritativa de la voluntad de Jehová para su pueblo. Ahora los apóstoles y los profetas de la iglesia traían una nueva revelación que supuestamente tomaba el lugar del Antiguo Testamento. Y esto era algo complicado para los judíos. Era totalmente complicado para ellos, porque ciertamente ellos se criaron desde pequeños con la ley de Moisés, se criaron instruidos que tenían que hacer todas las instrucciones que allá nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, en Levítico y los demás libros que enseñan cómo un judío debe vivir, cómo eran esas leyes que Dios había impuesto. Y esto era chocante para ellos, porque más ahora les decía: ya no tienen que hacer eso, sino que Jesús es la única verdad para que usted vaya a ser hijo de Dios, para que usted sea salvo. Lo único que necesita es a Jesús, a sus palabras, a la verdad, obedecer el evangelio de salvación. Y los judíos no podían, chocaba en sus mentes sus ideas, chocaba en la mente sus actitudes, chocaba en la mente sus costumbres, y era difícil. Más las señales que las seguían acompañando a estas palabras ayudaban a confirmar que verdaderamente lo que ellos estaban diciendo era verdad, era palabra de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Vamos a mirar dos versículos más allá en el capítulo 8 de Hechos. En pantalla lo tenemos. Y en el versículo 6 podemos fijarnos. Fíjese, mi querido hermanito. Y a la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que decían. En este punto de la historia de la iglesia encontramos a un predicador llamado Felipe, que había recibido el poder de hacer milagros por medio de la imposición de manos de los apóstoles. Esos hechos los encontramos en capítulos anteriores, allá en el capítulo 6, más adelante en los versículos 17 también. Pero lo que la historia nos quiere explicar es que la gente escuchaba muy atentos el mensaje
Y por supuesto, miraban las señales que Felipe hacía para confirmar su predicación. Era muy importante en ese tiempo no solamente hablar, porque las personas iban a chocar con sus actitudes, con sus tradiciones, con su manera y su forma de vivir en respecto a la manera religiosa, sino que era necesario que estos hombres también hagan esas señales para confirmar que verdaderamente ese mensaje viene de Dios. Y fíjese el versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Y fíjese la última parte, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Nadie podía hacer esas señales si no viene de Dios. Nadie podía realizar esos actos si verdaderamente el mensaje que estaban dando era correcto, era el que Dios quería que esas personas escuchen. Y fijémonos, mis queridos hermanitos, en los últimos versículos que vamos a mirar. Ya en Primera de Corintios, en el capítulo del mensaje, fue también el propósito principal del don de hablar en lenguas. Aquí vamos a notar claramente que el ejemplo que también miramos allá en Hechos en el capítulo 2, cuando Pablo comienza a predicar, tiene la misma intención. Fijémonos en el versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no lo hace incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, que este don de hablar en lenguas era para señal a los incrédulos de que lo que están escuchando es verdadero. Las personas no creían en Jesús, las personas no creían en ese mensaje de salvación. Y cuando escuchaban hablar en lenguas a estas personas y las entendían, decían, sí, es verdad, estos hombres vienen de parte de Dios. Estas las lenguas eran por señal para los incrédulos. No me quiero salir de contexto, pero voy a hacer un paréntesis aquí, nada más para dar un comentario acerca de las profecías en ese momento. Los creyentes, al escuchar la profecía, la palabra de Dios, avivaban, creían, engrandecían, crecía su fe. Nosotros, cuando escuchamos la profecía escrita en la Biblia, también debemos comenzar a engrandecer nuestra fe, aumentar nuestra fe, que verdaderamente Dios lo que dice lo cumple, lo que Dios lo que promete, Él va a hacerlo realidad, porque no hay nada imposible para Él. Pero en ese momento, las lenguas eran por señal para aquellos incrédulos. Y esto es muy útil, mis queridos hermanos, porque era un mensaje que debía llevarse a naciones en diferentes regiones. Esto implica que en esas regiones, primero, no van a entender nuestro lenguaje. Segundo, nuestra costumbre, nuestra cultura es muy diferente. Y lo que ayudaba o lo que puede impedir más llegar al objetivo de que ellos entiendan el mensaje es el lenguaje. Si alguien no puede hablar, si alguien no puede comunicarse en el lenguaje que la otra persona entienda, es imposible llegar con el verdadero o con el objetivo del mensaje que se quiere llegar. Y aquí el don de lengua, el don de hablar en otro idiomas era imprescindible, porque cuando ellos llegaban a otras regiones con otros lenguajes, ellos podían hablar como si hubieran nacido ahí o como si hubieran vivido ahí toda la vida.
¿No le parece maravilloso? Hoy en día sería muy increíble no tener que estudiar inglés, no tener que estudiar francés y comenzar a hablar fluidamente francés y comenzar a entender totalmente el inglés. Pero en ese entonces, aquellos discípulos, aquellos hombres de Dios, no tuvieron que estudiar ese idioma, no tuvieron que aprender ese idioma porque el Espíritu Santo les daba ese don de entender y de hablar fluidamente para que las otras personas entiendan el mensaje, ojo, el mensaje de salvación. Las personas que podían hablar en otro idioma no iban a hablar cualquier cosa, no iban a desperdiciar sus tiempos en cualquier otro comentario de deporte o cualquier otro ámbito, sino que era exclusivamente para hablar el mensaje de salvación. Eso es lo más importante de ese don. Y ese también es uno de los propósitos de que nosotros nos inspiremos para aprender otros idiomas. Por supuesto, primeramente llevar ese mensaje a todo lo posible en lo que esté a nuestro alrededor y en nuestro alcance, pero también puede ser una inspiración para que nosotros también llevemos ese mensaje a todas las regiones, como aquellos hombres de Dios en aquel tiempo. Hasta ahí voy a cerrar mi paréntesis en este momento. Y vamos a ver nuestro pasaje, nuestros versículos allá en Hebreos capítulo 2, los versículos 3 al 4. Fíjese lo que dice el versículo 3. Dice, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjese, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Este mismo propósito de los milagros fue también enfatizado por aquel escritor en los Hebreos cuando daba énfasis a la necesidad de ser atento y constante en la palabra del Señor que se revela en el Nuevo Testamento. Fíjese que Dios mismo, juntamente con esas personas, confirmaba ese mensaje con señales, prodigios, diversos mensajes, y todo esto administrado por el Espíritu Santo. Esto es increíble. Ahí está la mano de Dios. Ahí está el Espíritu Santo mismo actuando. Cada vez que se predicaba el Evangelio, Dios estaba presente. Dios era testigo de que esa palabra es fiel y justa para ser salvo. En otras palabras, Él estaba diciendo, hijitos, en verdad soy yo el que está hablando por medio del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, de Felipe. En verdad soy yo mismo hablándoles por medio de estos hombres para que ustedes crean. Y si no creen a las palabras, crean estas señales, crean estos prodigios, crean estos milagros. Ahí está el Espíritu Santo obrando. ¿Qué más prueba? ¿Qué más señal? ¿Qué más milagro necesitaban ver esas personas? Yo creo que si no creían con esos milagros, nada en el mundo les iba a poder hacer entender que verdaderamente esas eran palabra de Dios. Y nuestro último versículo está ya en Gálatas capítulo 3, en el versículo 15, y dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Y sabe qué? Exactamente los milagros hacían esto, ratificaban el pacto que Dios hizo con su pueblo, testificaban ese pacto que Dios hizo para salvar a la humanidad por medio de la muerte, de la sepultura y resurrección de Cristo.
Y una vez ratificado, nadie podía invalidar, nadie podía añadir nada. Con estos mismos versículos, con estas revelaciones, se revelaba el nuevo pacto, se confirmaba el nuevo pacto por las señales hechas en aquel tiempo. Por tanto, no hay necesidad de ratificarlo nuevamente hoy día. Al contrario, como lo explica el apóstol Pablo en este versículo, Dios confirmó, Dios ratificó con estas señales, Dios confirmó con estos prodigios, con estos milagros, que verdaderamente este es el nuevo pacto que es para la iglesia desde ese momento y para siempre. Nadie lo puede invalidar, nadie lo puede añadir. Por tanto, no hay ningún propósito bíblico para mirar hoy milagros, para mirar hoy señales, para mirar hoy prodigios. Y quiero aclarar antes de avanzar y de culminar con esto, no quiero decir que no existen milagros en nuestras vidas. De hecho, el mismo acontecimiento de que nosotros estamos vivos en este momento, que estamos respirando en este momento, es claro, es un poder, es el milagro, es la voluntad de Dios para con todos nosotros. Cuando digo milagros, me refiero a que una persona diga que de parte de Dios hace esto otro, hace aquello, no hay ningún propósito bíblico para ahora. Una vez ratificado el nuevo pacto, ya no hubo necesidad de milagros para confirmar que ese mensaje es verdadero. Solamente cuando había alguna nueva revelación fue necesario confirmarles con señales, pero ahora no hay ninguna revelación nueva, no hay ninguna cosa que Dios ha querido revelarlos que sea nuevo, más que lo que ya se ha sido revelado por los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento es el último que Dios da, que Dios nos da a los hombres, y no hay otro día, no hay otro nuevo pacto que Dios quiera mostrarnos, al menos que en la Biblia se nos indique. Mis queridos hermanos, en modo de conclusión quiero decirles que los milagros tuvieron los propósitos de crear fe en Jesucristo, de fortalecer la fe a los discípulos, de identificar cuál, cuál apóstol es el verídico, es el que Dios escogió. Fue también utilizados para revelar el perfecto mensaje de Dios y confirmar ese mensaje del Evangelio. Así que, mis queridos hermanos, en la Biblia no encontramos ningún propósito, porque todos esos los ha cumplido en su tiempo. Pero le quiero invitar también, mis queridos hermanos, vamos a mirar qué dice la Biblia acerca del tiempo de aquellos milagros, porque por supuesto, una cosa es que lo diga y otra cosa es que esté registrado en la Biblia. Pero para ello le voy a invitar, si quiere hoy, si quiere mañana, pueda leer en Primera de Corintios, en los capítulos 12, los capítulos 13, que vamos a estar examinando un poquito más a profundidad qué dice Dios acerca del tiempo de los milagros, acerca del tiempo de las lenguas. ¿Qué es lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos? He dejado ese aparte porque lo vamos a tomarnos un poquito más de tiempo solo para examinar esos versículos. Mis queridos hermanos, espero que les haya servido para utilidad, para edificación de usted, y animarle a que sigamos estudiando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.